Entonces, ¿qué es Haskell? Haskell es, en términos sencillos, un lenguaje de programación funcional diseñado por un comité. Es decir, en un momento dado de la historia se nombró una comisión cuya tarea específica era diseñar el lenguaje de programación funcional que iba a ser el lenguaje de programación por excelencia, que iba a ser el lenguaje de programación funcional más puro posible, que iba a ser más funcional que cualquier otra cosa que jamás se hubiera visto. Pero los comités o comisiones, por lo general, tenían mala fama. Generalmente se decía, de hecho muchas veces todavía se dice, que si quieres que algo no se resuelva, haz que lo haga un comité. De hecho, los lenguajes de programación más exitosos de esa época eran diseñados por personas trabajando individualmente o por parejas, muchas veces matrimonios. Ejemplo tradicional es Fortran, diseñado en el 57, y el ejemplo por excelencia del lenguaje diseñado por comité es Algol, diseñado el año siguiente. Algol fue un lenguaje que fue considerado muy útil, pero casi universalmente odiado. Pero seguimos con el paso del tiempo, fueron apareciendo relativamente a la misma cantidad de programas diseñados por individuos que los diseñados por comités. Algunos de los lenguajes por comités fueron muy exitosos, como fue el caso de Ada o Ada o de Java, muy populares en su momento, e incluso C++, uno de los lenguajes de programación más exitosos jamás creados, aunque también universalmente odiado. Por la percepción, si vamos al momento de ser lanzados, los lenguajes diseñados por comité por lo general tuvieron una muy mala receptividad, algo que después pasó a ser considerado innecesariamente complicado al momento de lanzarse. De hecho, fue uno de los mejores recibidos y todos los posteriores tuvieron poca apreciación y fue después que fueron reivindicándose. En cambio, los lenguajes diseñados por trabajadores individuales o parejas casi siempre tenían buena percepción al momento de ser lanzados y mantenían esa percepción con el tiempo. Haskell, diseñado en el 92, el mismo año en que se anunció Java, tuvo de hecho una buena recepción cuando fue anunciado. Y una pregunta interesante aquí es, ¿por qué? Parte del asunto de Haskell es que desde el principio fue claro cuáles eran los objetivos de su diseño. Al contrario de C++ o Java, que más bien lo fueron encontrando en el camino. También desde el principio usó la filosofía del software libre. Eso significaba que cualquiera podía implementar un interpretador. No porque, como pasaba con BASIC o C, había un estándar, sino porque el código fuente estaba disponible públicamente. Y por último, Haskell se concentró en ser un lenguaje interpretado hasta que la tecnología alcanzara el ideal para poder hacer la transición. En el 92 estamos hablando de que los interpretadores eran considerados altamente ineficientes. Por eso es que la solución de Java era hacer una interpretación semi-compilada. Temporalmente se resolvió el problema traduciendo de Haskell a C, lo cual al principio era un proceso semiautomático pero también semi-manual. El código generado por el traductor debía ser siempre revisado por el humano, pero esto era lo suficientemente bueno para los usos que los programas de Haskell tenían. Y por último, Haskell fue diseñado desde el principio para lo que entonces era una generación futura de computadoras doble núcleo. Estas no son las computadoras doble núcleo, esto es la visión que teníamos en ese entonces de cómo iban a ser las computadoras en el futuro. Entonces, ¿qué es Haskell según el comité de Haskell? Primeramente, es un lenguaje fuertemente tipado, es decir, al contrario de Java, que hace casteos automáticos, o de Python, que permite convertir el tipo de la variable con facilidad. En Haskell, un entero se queda como entero hasta que culmine la ejecución del programa. Es un lenguaje puramente funcional, no hay ciclos, no hay ejecución en secuencia, todo se hace por medio de llamadas a funciones. Es un lenguaje que tiene inferencia de tipos, es decir, el problema de que el hecho de que sea fuertemente tipado no es un problema,
ya que Haskell trabaja por detectar cuál es ese tipo basado en el código. Es un lenguaje para la ejecución concurrente, como dijimos, está diseñado para la entonces futura generación de computadoras doble núcleo, lo que hace extremadamente sencillo que los programas se ejecuten una parte en un núcleo y otra parte en el otro. Y por último, es un lenguaje que usa la evaluación perezosa. Aquí tenemos una pereza para ilustrarlo, y eso significa que los programas difieren tener que hacer todo lo posible hasta que sea el último momento necesario. Se preguntarán, por supuesto, quién era Haskell. Haskell Curry fue un matemático estadounidense que vivió del año 1900 al año 1982, que ayudó a sentar las bases de la lógica simbólica, la matemática discreta y la lógica combinatoria. En particular, la extensión de la lógica combinatoria, que es el lambda cálculo, de ahí el logo de Haskell, y sentó las bases para la programación funcional. Y por eso es que el nombre del lenguaje fue en honor a Haskell. Haskell Curry trabajó en la ENIAC, uno de los primeros proyectos para hacer computadoras electrónicas modernas durante la Segunda Guerra Mundial. Y él creía que todo debía poderse derivar mediante teoremas. ¿De dónde viene Haskell? Haskell viene de la época de Lisp. Lisp se volvió infame por la gran cantidad de paréntesis que era necesario para escribir cualquier expresión. Se hablaba que incluso en el futuro la programación podría ser solo paréntesis, sin tener que declarar variables, sin tener que retornar. Otro antecedente importante es Scheme, el cual apareció en el año 70. Scheme es una palabra del inglés que significa una treta o un plan, normalmente un plan maligno, que se basa en la idea de que, cuando introduces la entrada del programa, no estás mandando al programa a efectuar el cálculo, sino que estás haciendo que el programa haga el plan de cómo va a efectuar el cálculo. Y en el momento en que efectivamente necesitas el resultado, porque por ejemplo lo vas a imprimir en pantalla, en ese momento el plan es ejecutado. Es decir, fue el primer lenguaje que verdaderamente usó la evaluación perezosa. Miranda, normalmente pronunciado con la pronunciación en inglés Miranda, fue uno de los primeros lenguajes funcionales. El nombre viene del latín, de la palabra mirar, y dio origen a alrededor de 20 lenguajes similares. Pero se consideraba que no era lo suficientemente puro, no era verdaderamente un lenguaje estrictamente funcional. Por ello, en 1987 se crea el Comité de Haskell, y esta es una foto real de los miembros del comité. El comité ideó varias variantes de lo que finalmente se convertiría en Haskell, entre ellos Curry, que era para propósitos más generales, Gopher, que era para propósitos más específicos. Gopher en particular solía ser muy importante porque tenía el primer traductor llamado Hugs. Entonces, si tú querías convertir un código de Haskell a un código de C, tienes que primero traducirlo a Gopher y luego pasarlo por Hugs. Este no es el logo de Gopher, por cierto, este simplemente es un clipart ilustrativo. Y por último tenemos la versión que basada en la que usamos hoy en día, que se llama Glasgow Haskell Compiler, GHC, llamado así por la Universidad de Glasgow en Inglaterra. El GHC tenía un interpretador y podía traducir a C, lo cual lo hacía un buen contendiente para ser el sucesor de Gopher. Pero el verdadero momento cuando Haskell llega a la versión que vamos a usar en el curso fue con
Haskell 98, llamado así porque acaba de salir el Windows 98. Esta fue una especificación que creó el comité con el propósito de independizarse de la traducción a C. Y con esto el comité consideró que su trabajo había terminado y fue disuelto, y el control fue transferido a Haskell.org. La versión actual de Haskell, Haskell 2010, la cual también nos dio este logo. La próxima versión no saldrá hasta el 2020. Ya saben, cuando llegue en el futuro. La verdad es que la comunidad de Haskell.org no se ha podido poner de acuerdo en qué debe llevar la versión 2020 por más o menos 4 años. Así que seguimos esperando. Pero sí hay varios lugares donde se usa Haskell hoy en día. Google, Yahoo y Amazon han dicho que Haskell es la base de todo su procesamiento Big Data o Big Data, si prefieren la pronunciación en inglés. AT&T, Bank of America, también dicen que lo usan para procesar los reclamos en tiempo razonable, aprovechando la concurrencia y el diseño específico para computadoras multinúcleo. De hecho, cualquier sistema que realice paralización masiva automáticamente probablemente está basado en Haskell. También es usado para la optimización de las gráficas en los juegos 3D. Más información en la wiki de Haskell, en el artículo Haskell in Industry y Haskell in Game Development.